Hola, nosotros somos el equipo verde, conformado por Alondra Alcántara, Alison Arsaluz, Fernanda Reyes, José Luis Álvarez y yo, Diego Hernández. En este video explicaremos la situación problema acerca de la contaminación del río en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y tocaremos algunos puntos importantes del problema que nos ayudaron a entenderlo mejor para finalmente dar nuestra reflexión personal acerca de este. Para poder abordar el tema correctamente, empezaremos por definir qué es un hidrocarburo. Y bueno, un hidrocarburo es un compuesto orgánico que principalmente contiene carbono e hidrógeno. Y son los compuestos orgánicos más simples y se pueden encontrar de forma líquida, gaseosa o sólida. Los hidrocarburos están formados por átomos de carbono e hidrógeno. Su estructura está formada por una base de carbono en donde se unen los átomos de hidrógeno. La estructura molecular del agua se conforma de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Para las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua tenemos lo siguiente. Hidrocarburos físicas, que es la densidad aparente, viscosidad, inflamabilidad, combustión, agua, sedimentos y solubilidad. Las propiedades químicas en los alcanos presentan enlaces sencillos, los alquenos dobles enlaces, los alquinos tienen triple enlace, halogenación y sulfonación. Del agua, las propiedades físicas son la densidad, tensión superficial, viscosidad, calor específico, conductividad térmica. Y las químicas es composición, reacciones, pH y dureza. La polaridad, solubilidad, densidad y viscosidad de los hidrocarburos son compuestos binarios de carbono e hidrógeno. Son sustancias muy polares y por lo tanto no son miscibles con el agua, y sí con disolventes orgánicos, alcohol, éter, etc. Para los hidrocarburos la densidad es función del peso molecular. Los crudos parafínicos poseen una densidad menor, los aromáticos una mayor densidad, mientras que los fanécticos poseen densidades intermedias. La densidad aumenta también cuanto mayor sea la molécula, pues al ser mayores las fuerzas intermoleculares, lo serán también las cohesiones intermoleculares, lo que se traducirá como un aumento de la proximidad de las moléculas y por ello de la densidad. La viscosidad de un hidrocarburo es su resistencia al flujo. Los hidrocarburos de alta viscosidad fluyen con dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad son altamente móviles. La viscosidad disminuye a temperaturas mayores, de manera de que la temperatura del agua y el grado a cual un hidrocarburo puede absorber calor con consideraciones importantes. Las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas son: el agua tiene una estructura bastante particular, la cual la convierte en una molécula muy polar. Cada molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno, que son fuerzas atractivas, con otras moléculas de agua, de manera que se forma una especie de red. Por otra parte, el petróleo consiste en un conjunto de compuestos formados, en su mayoría por átomos de hidrógenos y carbono, como el hexágono. Estos compuestos tienen fuerzas de interacción diferentes al agua, son mayormente polares, por lo que no se mezclan de manera homogénea con ella. Cuando agitamos una mezcla de agua y hexano, se rompen algunos puentes de hidrógeno, pero este es un efecto pasajero. Luego de un pequeño tiempo, los puentes de hidrógeno se vuelven a formar y la molécula de aceite es empujada. En este caso, hacia la superficie, pues el hexano es menos denso que el agua. La fracción gaseosa del petróleo contiene compuestos de bajo punto de ebullición. Estas moléculas, que poseen de 1 a 4 átomos de carbono, experimentan una atracción débil entre sí o hacia las otras moléculas del petróleo. Analizando los resultados de la entrega 3, encontramos las siguientes tendencias. Las moléculas compuestos polares, es decir, las más fuertes, líquidas y sólidas, como son los alcoholes, tienden a interactuar con el agua por medio de puentes de hidrógeno, los cuales son una fuerza especial en la clasificación dipolo-dipolo. Las moléculas compuestas más débiles, o sea, los gases, son hidrófobos, es decir, no interactúan con el agua. La polaridad determina si una sustancia es soluble o no es soluble en agua. Las sustancias que no contienen ningún polo se llaman sustancias no polares, y estas no se disuelven en agua. De hecho, flotan como el hielo, ya que sus densidades son menores que la densidad del agua.
Algunas sustancias solubles en agua son etanol, fenol, eteno, etanol y 2-propanol. Las insolubles son estireno, propeno, acetileno, metano y benceno. Como podemos encontrar una tendencia entre el peso molecular y la viscosidad, ya que entre mayor sea el peso, también la viscosidad aumentará. También encontramos otra tendencia en el punto de ebullición. Se puede concluir que los puntos de ebullición y fusión aumentarán a medida que la masa molar aumenta. Es decir, son directamente proporcionales, la masa molar aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Bueno, para la entrada 4 fue las soluciones. Y nosotros encontramos muchísimas soluciones, sin embargo, las más importantes que nosotros consideramos son 2. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La siguiente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar es el fuego. En la gran mayoría de las ocasiones se utiliza esa alternativa para consumir el petróleo que se encuentra en el agua, ya que es una solución efectiva y muy rápida. La manera de consumir un combustible como el petróleo es quemándolo, siempre y cuando se trate de un fuego controlado. Las desventajas de esto es que el exceso de contaminantes que la combustión soltaría gases que dañan la atmósfera, porque al final es quema de hidrocarburos. Y tenemos otro método, que es los filtros. Bueno, en esta para representar puse una pequeña imagen de Bob Esponja. Pero bueno, continuando. Se utiliza un filtro como un polímero hidrofílico, que básicamente tiene grupos polares fuertes que interaccionan fácilmente con el agua. Bueno, este tipo de filtros se une con las moléculas de hidrógeno en el agua y que a la vez presenta oleofobicidad, lo que significa que repele el aceite. El filtro se produce al sumergir el algodón empleado en una solución líquida que contiene el polímero y que posteriormente se seca en un horno o al aire libre. Estas son nuestras reflexiones personales acerca de la situación problema. Bueno, en mi opinión, este es un problema muy grave que afecta de muchas maneras el agua y a los animales marítimos. Para empezar, como dijimos en el trabajo, provoca la muerte de muchos animales y plantas. Además, lamentablemente, casi nadie hace nada ante esta situación, lo cual es muy decepcionante. Por ejemplo, en la situación problema no solo no están haciendo nada para mejorar, sino que siguen expulsando aguas residuales muy peligrosas que contienen hidrocarburos y aceites. Existen muchos factores que pueden hacer este problema aún más grave. Por ejemplo, la cantidad del vertido o si el derrame tiene lugar en la profundidad del mar o en la superficie del mar. Además de afectar a tantos animales, no es un problema que se pueda facilitar tan fácil. Si el vertido no es tan grande, puede tardar entre 10 y 20 años. Y si el vertido, en este caso el petróleo, penetra el sustrato marino, tardará muchísimo más en poder recuperarse. Pienso que el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano no están siendo respetadas en nada porque, como dice en el reto, fue tirada una sustancia dañina no solo uno, sino varias veces. Y como ya fue demostrado, daña en múltiples formas al ecosistema de este lugar y a las personas que viven cerca de esta área. En México se debería dar, bueno, en mi opinión, en México se debería dar más importancia al tema, ya que es muy común que sucedan ese tipo de situaciones y desgraciadamente no se tome cartas en el asunto. El impacto ambiental es muy delicado debido a que se dan en ecosistemas, seres vivos, y entre más formas y organismos que lo habitan. Pero como ya comenté, la cantidad de derramamiento no está vinculada con la magnitud del daño provocado, ya que bueno, esto no tiene nada que ver porque al final es un daño, ya que siempre habrá daño, siempre habrá efectos colaterales, habiendo vida o no. Y el derramamiento de combustible causará varias afectaciones al ecosistema, a la vida humana cercana, a los animales e inclusive a la economía. La contaminación estará presente en el cuerpo de agua durante mucho tiempo indefinido hasta que se le tome la importancia necesaria. Yo considero que los derrames del petróleo son realmente peligrosos. Se han detectado un número impresionante de derrames, ya sean terrestres, marítimas, debido al mal manejo irregular del bombeo, transporte de tuberías. Todo esto ha llevado a explosiones e incendios y derrames extremadamente altas, ya que con una pequeña cantidad nociva de esta sustancia puede dañar un hangar completo y aumenta la contaminación aún más. Esto nos da a entender que todo esto es demasiado riesgoso y peligroso, ya que a través del tiempo todo se va a ir perdiendo con el paso de los años, y poco a poco lo que derrama el petróleo puede tener contacto con nuestro ecosistema y con el ser humano. El petróleo es una sustancia y diariamente se producen miles de barriles.
Lo que yo considero es que los derrames de petróleo de esta sustancia en los océanos es un tema que debe tomarse con seriedad. Afecta tanto a la flora y fauna del mar como a la terrestre, llevándolas hasta la muerte. Pero también afecta a la población cerca de ahí. La nación del río de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, es un ejemplo de la irresponsabilidad de las autoridades por no tomar las medidas de seguridad y mantenimiento adecuadas para evitar el derrame y la contaminación, pero igual para limpiar el río. No se están respetando los derechos de la población y las leyes estipuladas en cuanto al agua y el medio ambiente, por lo que se destaca que es necesaria una solución rápida y eficaz para evitar los derrames y limpiar el desastre causado. En lo personal, considero que la problemática de la contaminación del río en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, es alarmante, ya que es un claro ejemplo de la falta de compromiso social y ambiental que aún tienen las industrias en nuestro país. Es evidente que los derechos del agua y del medio ambiente no se están respetando, por lo que espero que las autoridades tomen las medidas adecuadas respecto a la situación. Se multa a la refinería de Pemex por el daño ocasionado, además de tener que colaborar en la solución del problema. Por último, se debería postular diferentes opciones para evitar que esta situación se repita en el futuro, como la creación de más leyes para proteger el medio ambiente y, lo más importante, hacerlas valer. Esta fue la presentación de la situación problema del equipo verde. Muchas gracias.